El mundo de los pueblos del Antiguo Testamento, que los estudiosos denominan Antiguo Cercano Oriente, estaba dominado por centenares de dioses. El antiguo imperio babilónico, por ejemplo, tenía más de 2000 dioses. Se creía que cada dios controlaba algún fenómeno de la naturaleza, algún oficio, objeto o las diversas especies de plantas y animales. No todos los dioses tenían el mismo rango, algunos tenían mayor jerarquía, otros eran más poderosos y algunos más engañosos. El dios de la podadera era menos poderoso que el dios Sol. En la famosa estela del rey babilonio Hammurabi, puede verse al dios Sol Shamash sentado en un trono y entregando la ley al rey. Las llamas que brotan de sus hombros indican que se trata del dios del sol. Los antiguos imaginaban a los dioses como si fueran humanos, solo que más poderosos, inmortales, más benévolos, pero también más engañosos, despiadados y malignos. Eran otra clase de seres. La gente creía en el impresionante poder de los dioses y les temían por impredecibles y temperamentales. Podían causarle daño a la gente en cualquier momento. Los dioses podían representarse por medio de diferentes símbolos y formas. Por ejemplo, el dios Sol Shamash podía representarse mediante el disco solar y no en forma humana. En la estela victoriosa de un rey asirio, que lo muestra ordenando que su enemigo sea atado por la nariz mediante una correa, puede verse también a varios dioses poderosos, protectores del rey, representados por sus símbolos. El dios del sol, por el disco solar, el dios de la luna por la luna creciente, y el dios de la tempestad por un jinete sobre un toro. Los dioses podían ser representados en forma netamente humana, en forma animal o en forma mixta. Ishtar, la diosa madre, a veces era representada como mujer, a veces como leona u otro animal, e incluso como estrella, pues se le asociaba con el planeta Venus, que en el concepto de los pueblos antiguos era una estrella. Marduk, el dios protector de Babilonia, podía ser representado como un ser humano, pero también como un feroz animal mítico. El dios egipcio Horus aparecía como un ser humano con cabeza de halcón. El dios cananeo El se representaba como un hombre con cuernos sobre su cabeza humana. Los antiguos del cercano Oriente compartían la cosmología, una visión del mundo como el lugar donde vive la gente. Desarrollaron ideas y creencias acerca de la vida humana, se formaron representaciones del mundo que los rodeaba y compartían esto con los pueblos vecinos. En consecuencia, había dioses de carácter y función semejantes adorados con diferentes nombres en distintas áreas. Por ejemplo, la mayoría de los pueblos asociaba al sol con un dios, pero le daba diversos nombres. La cosmología antigua concebía el mundo en tres niveles, los cuales correspondían a la tierra, el cielo y el mundo subterráneo de los muertos. La tierra era el lugar donde habitaban los vivos. Había surgido de las aguas por la acción del Dios creador. Se creía que era un montículo o círculo en medio de las aguas, al que una bóveda cóncava lo protegía de las aguas de los cielos. El cielo era la esfera de los dioses. Se creía que ellos residían arriba junto al sol, la luna y las estrellas. Se tenía la idea de que las estrellas en el cielo no eran simples luces, sino reflejo de los dioses. El mundo de los muertos, también llamado el más allá, tenía igualmente dioses que gobernaban aquel mundo. El poder divino asociado con el sol era el responsable de sostener el mundo, de mantener el orden y además la justicia. La gente creía que el sol entraba en el mundo de los muertos cuando se ponía en el oeste y que cruzaba ese nivel más bajo durante la noche. Por la mañana dejaba el mundo de los muertos y durante el día retomaba su viaje por los cielos. Los egipcios representaban al sol viajando en un barco. Su viaje nocturno a través del mundo de los muertos era peligroso y repleto de obstáculos. Cada mañana la salida del sol era como la victoria del poder de la luz sobre las potencias de la oscuridad y la muerte. Los antiguos egipcios creían que cuando el faraón moría,
entraba en el mundo de los muertos, donde se unía al dios Sol. El faraón también vencía a la muerte y tomaba su lugar entre los resplandecientes dioses eternos. Pero esto solo era posible si su cuerpo se mantenía intacto. Por eso cada rey egipcio construía una pirámide cuyo propósito era servir de morada para el cuerpo del rey fallecido y de escalera para que su alma ascendiera lo mismo que el sol del mundo de los muertos al cielo. Al principio, los egipcios creían que solo los reyes podían volverse inmortales al unirse al sol, pero después surgió la idea de que también los plebeyos podían ascender a los cielos. En algunos ataúdes pueden verse imágenes del ritual en que las almas eran pesadas en el mundo de los muertos. De las almas muy pesadas se alimentaban los monstruos, pero las que eran aprobadas en el juicio ascendían a los cielos. Para los antiguos pueblos semíticos, el mundo de los muertos era el destino final para todos, ya fuera bueno o malo. Esa creencia del antiguo Israel se refleja en muchos pasajes del Antiguo Testamento. A ese lugar lo llamaban Seol. Seol se creía que era un lugar tenebroso e incómodo, bajo la tierra, donde dormían los muertos. Por su posición en el cielo durante el día, el dios Sol podía ver lo que las personas hacían. Luego, durante su viaje nocturno por el mundo de los muertos, realizaba una reunión de consejo con los ancestros y les contaba lo que había visto. El consejo decidía qué castigo debían recibir los malos. El dios Sol usaba las vísceras de ovejas y cabras, en particular el hígado, para comunicar cuál era la decisión correcta para castigar a los malos. En todo el antiguo cercano oriente, el examinar el hígado de un animal sacrificado era uno de los principales métodos para hurgar en el futuro y saber qué medidas podrían tomarse para protegerse de la mala fortuna. En las excavaciones de templos en todo el cercano oriente, se han hallado réplicas de hígados. En muchas culturas se adoraba también a la luna. Al ver que ésta pasaba de la fase de luna nueva a luna llena, se hizo de ella un símbolo de vida, crecimiento y fertilidad. La gente creía que la diosa luna poseía el secreto de la renovación de la vida. También creían que cuando desaparecía 3 noches cada mes, permanecía en el mundo de los muertos. Cuando salía la luna nueva era un momento especial de celebración. La gente le ofrecía sacrificios a la diosa luna y a sus ancestros. Es importante comprender que la Biblia hebrea representa la postura oficial de la religión yavista, que se mofa de la adoración a otros dioses que no sean Yahvé. Sin embargo, el hecho mismo de que condena ciertas prácticas de la gente común nos permite saber qué era lo que hacían. Los autores bíblicos a menudo acusan a Israel de adorar a las huestes del cielo, que se refiere a los muchos dioses que se creía moraban en los cielos. La Biblia hebrea menciona a varios de ellos. Incluso la veneración a los antepasados muertos era una práctica normal en la religión popular israelita. En el libro de los jueces leemos que el ángel del Señor le ordenó a Gedeón derribar el altar de Baal que estaba en el patio de su padre y cortar la imagen de Acera que estaba a su lado. Esta imagen era un poste de madera y más probablemente un tronco de árbol. Se creía que aumentaba la fertilidad y además se usaba en las curaciones. Con frecuencia se menciona en la Biblia. Se erigían cerca de un altar y a veces al lado de altares al Dios de Israel. El rey Josías llegó a retirar del templo en Jerusalén una imagen de Acera. Esta misma palabra se refiere también a la diosa Acera, que era la reina del dios cananeo El. En el corazón mismo de Judá, en un lugar llamado Kirvet el-Com, fue hallada una inscripción del siglo VIII a.C., en la que puede leerse el nombre de Acera. La inscripción dice: «Bendiga Yahvé a Uriahú, pues lo salvó de sus enemigos con su acera». Algunos estudiosos creen que al menos algunas personas creían que Acera era la consorte de Yahvé. ¿Pero existe alguna evidencia que apoye este vínculo entre los dos? No creo que haya evidencia de eso. Un lugar como este nos dice que durante el período monárquico los israelitas adoraban a diversos dioses, entre ellos Baal y Acera. Pero esto ya lo sabíamos por la Biblia misma. Por eso a menudo los profetas condenaban al pueblo de Israel. Cierto, pero esta posibilidad se refuerza con un hallazgo semejante al norte del Sinaí en un lugar llamado Kuntiyet Ahrut. Ah, ese lugar era un caravansaray. Exacto.
Era un lugar de descanso para los viajeros en el cruce de los caminos que llevan a Gaza y al puerto de Eilat. Tal vez hubo allí un centro religioso donde los viajeros oraban y hacían ofrendas a sus dioses. ¿Es cierto que los arqueólogos hallaron allí otras inscripciones? Sí, hallaron inscripciones con los nombres de Baal y él, también una imagen con figura femenina que podría representar a la diosa Acera. Pero no todos están de acuerdo en que el nombre de Acera en estas inscripciones se refiere a la diosa misma. No, tal vez solo sea una alusión a su símbolo. Lo que sí está claro es que la adoración de Acera jugó un papel importante en el antiguo Israel. Acab, rey de Israel, construyó un templo de Baal en su capital Samaria. Su mujer, Jezabel, que era una princesa fenicia, promovió activamente el culto a Baal. El Baal que Jezabel adoraba era probablemente el Baal de Tiro, un dios fenicio. El texto bíblico a veces se refiere a los Baales en plural, lo cual da la impresión de que había más de un Baal. Sin embargo, el plural se refiere a los muchos centros de culto locales en los que se adoraba a Baal. Este dios era también conocido como Adad, y sus adoradores lo veían como un solo dios poderoso y como el rey de los dioses. Se le asociaba con las tormentas, la lluvia y el trueno, y se creía que era violento y al mismo tiempo tierno. Sus lluvias fertilizadoras eran la principal fuente de vida. A Baal se le representaba en forma humana como un guerrero con armas letales y en forma animal como un toro o becerro. Este templo cananeo del dios Baal fue descubierto aquí en Azor, ¿Cómo sabemos que estaba dedicado a Baal? porque hallaron aquí una columna de basalto con un emblema del dios, 4 rayos dentro de un disco. ¿Fue esa la única evidencia? No, también hallaron varias imágenes de un toro, símbolo universal del dios de las tormentas. En las historias sagradas de la antigüedad, a Baal también se le representaba como el dios creador, en especial como el poderoso que asestó un golpe al gran monstruo marino y estableció los límites del mar. Los estudiosos describen a Baal como el joven dios de las tormentas, que emergió en el segundo milenio antes de Cristo y reemplazó como dios principal a él, padre de los dioses. Los dioses de las tormentas morían cuando se acercaba el invierno y revivían en la primavera. El ciclo de sus heroicas batallas contra el dios Mot, que simbolizaba a la muerte o al invierno, y sus sucesivas victorias garantizaban la fertilidad. En Canaán, Baal era adorado por diversos grupos étnicos. Yahvé, el dios protector y guerrero de Israel, era un dios diferente. En el relato del Éxodo se le ve como un dios del desierto, sin relación con la lluvia o las tormentas. Cuando las tribus de Israel se establecieron en la zona, por el año 1200 a.C., se sintieron atraídos al dios de las tormentas que adoraban sus vecinos. En la mente de los israelitas, Baal empezó a competir con Yahvé por el título de Dios Supremo. Los escritores bíblicos respondieron a esto. A veces atribuían a Yahvé los mismos poderes que sus vecinos atribuían a Baal. A veces hablaban de Yahvé en términos más espirituales y menos físicos o antropomórficos. Al rey Josías se le presenta en la Biblia hebrea como el campeón de la reforma religiosa. Introdujo 3 cambios importantes en la práctica religiosa del pueblo de Judá. Purificó el templo, abolió los Balmod y prohibió el sacrificio de niños. La purificación del templo debió ser espectacular. Josías retiró varios objetos de culto, incluyendo una imagen de acera e imágenes de caballos. Las imágenes de caballos se usaban en la adoración de un dios relacionado con el sol, al que tal vez se le daba el nombre de Yahvé. El dios sol a menudo era representado viajando en un carro alado y tirado por caballos. Cada aldea y pueblo en Israel tenía su propio bamá, o lugar alto para sacrificios. Un bamá podía ser simplemente un altar pequeño, pero también podía ser algo más complejo, como un templo con varios altares, vasijas para agua y otros objetos. El rey Josías destruyó los bamot y de esta manera centralizó la adoración de Yahvé en Jerusalén. Esto permitió controlar la adoración de Yahvé y supervisar lo que sucedía cerca del altar del Señor.
Los santuarios importantes tenían también un templo con la estatua de un dios. En todo el mundo bíblico era común ver lugares de sacrificio al aire libre. En la zona de Lam, los arqueólogos hallaron un modelo de bronce de un lugar de sacrificio al aire libre, el cual data del siglo XII a.C. En Azor se halló un lugar semejante que data de la época de David y Salomón. Si bien por lo general el Bamá tenía un altar dedicado a Yahvé, también tenía matzebot o menires que tal vez representaban a los adoradores, a sus dioses o a sus antepasados. Además de los sacrificios a Yahvé, la gente ofrecía sacrificios a sus antepasados y a veces hasta deidades locales. También practicaban ciertos rituales mágicos. Al destruir Josías todos los lugares de sacrificio en Judá y al expulsar de aquellos lugares a los sacerdotes, arrancó de raíz las antiguas formas de adoración y abrió el camino hacia una religión en la que solo Yahvé fuera adorado, religión que llegó a predominar en Israel. Aquí en el valle de Hinnom o Geena, justo en las afueras de Jerusalén, Josías destruyó también un santuario donde se sacrificaban niños. Esta clase de sacrificio se practicaba en momentos críticos como cuando una ciudad era sitiada o había una grave sequía. Del rey Manasés de Judá se dice que quemó a sus propios hijos en este valle. La Biblia usa una expresión específica para el sacrificio de niños, hacer pasar sus hijos por el fuego en honor a Moloc. Es probable que Moloc no sea el nombre de un dios en particular. Josías también destruyó el templo de Astarot, que construyó Salomón. Astarot, conocida en Babilonia como Istar, recibía el título de Reina del Cielo. Era la madre de los dioses, una diosa del amor, de la buena fortuna en batalla y de la fertilidad. Astarot era una diosa popular, y en muchos lugares se le rendía culto bajo distintos nombres. En Israel también muchas personas tenían estatuillas de Astarot en sus hogares. Las mujeres las usaban en rituales de magia, tal vez para incrementar la fertilidad y facilitar el parto. El profeta Jeremías condena a las mujeres de Jerusalén porque preparaban tortas en honor a la Reina del Cielo. En las recientes excavaciones en Jerusalén, en lugares que datan de la época del primer templo, se han encontrado muchas estatuillas de Astarot en casas de la gente común. Los altares de Astarot solían ser pequeñas capillas en forma de templo o casa. Si bien los dioses tenían su reino en el cielo inaccesible a los humanos, los reyes les construían casas en la tierra. Estas tenían el propósito de servir como residencias cómodas. De hecho, en la antigüedad, los reyes hacían todo lo posible para tener a sus dioses cerca a fin de establecer una buena relación con ellos. Los templos tenían que ser lugares lujosos y cómodos, donde los dioses se sintieran bien y, en consecuencia, fueran benévolos. Los templos eran depósitos de riquezas. Los reyes llevaban allí oro, plata y piedras preciosas con el fin de crear casas bellas para sus dioses. Tal vez lo más importante era que esto promovía el desarrollo, ya que forzaba a los gobernantes a participar tanto en el comercio como en la guerra. En los templos, los dioses tenían sirvientes especiales que los cuidaban, vestían, alimentaban, bañaban, los entretenían con música y danzas, y los adoraban y honraban con oraciones y rituales. Además de la estatua principal del dios que residía en el templo, también había imágenes de dioses visitantes y adoradores. En Mesopotamia, los templos tenían una extensión vertical llamada Sigurat, que era como una escalera al cielo. Pero el dios no se encontraba en la plataforma más elevada, como podría esperarse, sino en el nivel más bajo dentro del edificio. La plataforma superior se usaba para las observaciones astrológicas y tal vez se usaba también para sacrificios. Otro diseño para los templos, y el único que se encuentra en Siria y Palestina, se construía en un plano horizontal. También en Mesopotamia había templos de este tipo, con frecuencia junto a un sigurat. El complejo del templo estaba cercado e incluía uno o más patios con altares y fuentes. El complejo a menudo tenía otras edificaciones con varias habitaciones. La estatua del dios se colocaba en la habitación principal y delante de ella había incensarios, mesas para las ofrendas y pedestales de culto para las libaciones.
En Egipto, además de los templos dedicados a los dioses, encontramos templos fúnebres ubicados junto a las tumbas de los faraones y de otros dignatarios importantes. Los templos fúnebres no eran casas en las que se alimentaba y honraba a los dioses, sino lugares de culto donde se les hacían rituales a los muertos. Colocar los cimientos de un templo era algo muy serio. Después de un largo ritual, el rey como representante del dios tenía que fijar la piedra angular con una estaca especial. Tanto la piedra angular como la estaca estaban cubiertas de textos y escritos que contenían oraciones, bendiciones y maldiciones. Un rey necesitaba protección de sus dioses. Nada tendría éxito sin la intervención de ellos y procuraba estar siempre en contacto con ellos. Aquí en el Museo de Israel hay una estela de Tiglat-Pileser III, el rey asirio, que conquistó al rey Menahem de Israel. El rey aparece señalando al dios, un ritual en el que el rey pedía ayuda a sus dioses. Sobre la cabeza del rey se ven los símbolos de sus dioses. En los palacios de los reyes asirios, por ejemplo en el palacio en Nimrod, vemos muchas imágenes de seres alados. En las entradas hay enormes estatuas de seres alados que son mitad toro, mitad león. Estos seres montaban guardia. Los pueblos del antiguo Cercano Oriente no solo creían en la existencia de muchos dioses, sino que también creían que existía cierta clase de seres alados que no eran divinos ni humanos, sino una clase aparte. Podían ser amigables y también crueles. En los relieves del interior del palacio vemos muchas imágenes de una figura humana, alada y gigantesca, y con cuernos en la cabeza, que está de pie junto al árbol de la vida. Este ser recoge flores o frutas del árbol de la vida que permitirán que el rey tenga larga vida y promoverán la fertilidad en su imperio. Todas las puertas en los palacios de los reyes persas tenían imágenes de seres sobrenaturales, monstruos y animales feroces que protegían al rey cuando entraba o salía. Una de estas figuras era el grifo, con cabeza y alas de águila y cuerpo de león. En un relieve del palacio de Asurbanipal II, rey de Asiria, observamos una representación de cómo se transportaban los troncos de cedro del Líbano a Nínive. En el relieve vemos figuras aladas que ayudan en el transporte. En la Biblia también encontramos seres alados, los querubines y los serafines, que son guardias y siervos del Dios de Israel. El árbol de la vida en el huerto de Edén era custodiado por 2 querubines, lo mismo que el arca del pacto. En una visión el profeta Isaías vio al Señor sentado en su trono y atendido por unos serafines con 6 alas. Los seres del primer capítulo de Ezequiel tenían 4 alas. El trono es con frecuencia símbolo de poder en los textos bíblicos. Los tronos requieren de protección y apoyo, y no es raro ver leones al lado de ellos. El trono del rey Salomón estaba resguardado por 14 leones. El trono de los reyes de Persia era sostenido por gente de las diferentes naciones que gobernaba el rey. El salmista dice que el Señor mismo afirmará el trono de David para que no sea movido. En algunas sociedades, después de que moría el rey, se ofrecían sacrificios a él y a otros miembros de la familia real. El rey ascendía al reino de los dioses y se convertía en un ser poderoso y sobrenatural. La estela de una reina siria que data del siglo VIII a.C. y que está en el Museo de Pérgamo muestra a un criado que sirve a los muertos. Sobre la mesa puede verse pan, huevos y pescado. El siervo empuña un cuchillo y al parecer está listo para preparar los alimentos de los muertos. El disco solar alado simboliza la esfera de los dioses. Un poema en el capítulo 14 de Isaías predice el destino del rey de Babilonia. En vez de ser exaltado hasta el reino celeste de los dioses, el poderoso gobernante será llevado al fondo del Seol. El profeta condena lo que la gente creía acerca de sus gobernantes y declara que estos no son más que simples seres humanos. La Biblia menciona varios templos no israelitas para dioses tales como Dagón y Astarot. ¿Hay evidencia física de la existencia de tales templos? Sí, claro.
Los arqueólogos han excavado muchos templos antiguos de Israel. ¿Me puede poner ejemplos? Sí, en Tel Casil, cerca de la costa, hay un templo filisteo dedicado a Dagón. Aquí, en Azor, se hallaron dos templos más antiguos del tiempo de los cananeos. ¿Este es uno de ellos? Sí, este era dedicado a Sin, el dios de la luna. ¿Cómo estamos seguros de que la identificación es correcta? Pues al fondo de la habitación se hallaron varios mastzebot. Ah, los menires sagrados. Correcto. Y sobre uno de ellos y sobre la estatua de un ser humano había dos símbolos conocidos del dios de la luna. ¿Sabemos la función de estos menires? Es probable que hayan representado a los reyes muertos de Azor. ¿Y esta figura humana? Puede ser el dios de la luna o el sacerdote que le servía. En la ciudadela de Arad, en Israel, los arqueólogos descubrieron el complejo de un templo que tenía un altar de sacrificios y al lado una entrada al lugar santísimo. En cada flanco de la entrada al lugar santísimo hay un altar de incienso. Y en la parte interior hay dos matzebot o dos menires. Los originales de los altares de incienso y los matzebot se hallan en el Museo de Israel. Este templo es probable que haya estado dedicado a Yahvé. De ser así, el matzebat más grande tal vez simbolizaba a Yahvé, y tal vez el más pequeño representaba a algún dios o diosa menor. En la antigüedad, el pueblo de Israel sacrificaba animales con frecuencia. El sacrificio más común era una cena sacrificial llamada en hebreo Seba. A veces se realizaba cada mes como un rito familiar. En el antiguo Israel, este ritual era realizado por el jefe de familia. Por ejemplo, Elcana, el padre de Samuel, realizaba un Seba anual en el santuario de Silo. Este mismo tipo de sacrificio se ofrecía también durante el festival de Luna Nueva en el Bamá de la aldea. También se hacían en ocasiones especiales. Por ejemplo, podía ofrecerse un Seba de acción de gracias para celebrar la salud después de una enfermedad o después del nacimiento de un niño. A diferencia del Olá, sacrificio en que el animal era totalmente consumido por el fuego sobre el altar, el Seba era una cena ritual. Partes del animal, sobre todo las grasas, se dedicaban al Señor y se quemaban en un altar. Si el sacrificio se realizaba en el santuario, ciertas partes del animal debían darse a los sacerdotes. El libro de Levítico da una explicación detallada y complicada de cómo debía realizarse este sacrificio. Esta sección de Levítico es un documento sacerdotal. Probablemente refleja la práctica de la cena sacrificial en el antiguo Israel y servía de reglamento para los sacrificios Sebag que se realizaban en el templo de Jerusalén. Primero, el texto de Levítico establece que el animal que iba a ser sacrificado no debía tener defectos. El que ofrecía el sacrificio debía matarlo a la entrada del santuario. Primero tenía que colocar su mano sobre la cabeza del animal y luego matarlo. El texto nunca explica el significado de este ritual. Algunos estudiosos sugieren que era la manera en que el oferente se identificaba con el animal que iba a ser sacrificado. La sangre del animal se recogía en una vasija y los sacerdotes, no el oferente, la rociaban sobre el altar. El animal era degollado y ciertas partes se llevaban al altar para quemarlas como un sacrificio de aroma grato al Señor. Toda la grasa que cubre las entrañas, los dos riñones y la grasa que los cubre, y el lóbulo del hígado, que es la parte más grande. El sacrificio era seguido por una cena en la que la familia comía toda la carne, excepto el muslo derecho y el pecho. Estas porciones del animal sacrificado se consideraban especiales y se les daban a los sacerdotes. En tiempos más antiguos, el muslo derecho se reservaba para el jefe de familia. Cuando Saúl fue en busca de las asnas de su padre, se encontró con Samuel en algún lugar de Rama. Samuel presidía una comida sacrificial y le sirvió a Saúl el muslo derecho, honrándolo como jefe de Israel.
Posteriormente, cuando los sacerdotes recibían el pecho del animal, practicaban el ritual de mecerlo ante el Señor. El libro de Levítico menciona también ofrendas adicionales de pan y aceite de oliva que acompañaban al sacrificio sebaj. El pan era considerado una ofrenda al Señor y se daba a los sacerdotes. En el libro de Éxodo encontramos las instrucciones para construir un santuario portátil y una descripción detallada de cómo construirlo. En hebreo se le llama Mishkan, palabra que se refiere a la morada de Dios. Se dice que los israelitas llevaban este tabernáculo mientras anduvieron por el desierto de Sinaí. Según Josué 18:1, cuando entraron a la tierra de Canaán, erigieron el tabernáculo en un lugar llamado Silo. Los arqueólogos han hallado evidencias de que hubo un santuario en Silo, pero esto no prueba que se trate del tabernáculo. Los estudiosos han debatido si la descripción de este en Éxodo debe considerarse histórica. Sea cual sea el resultado de los debates, el traductor enfrenta muchos retos para visualizar y traducir estos textos. Muchos han intentado construir modelos del tabernáculo. 2 modelos construidos a tamaño real hay en Israel hoy en día. Aunque no siempre se han usado los mismos materiales que establece el texto y es imposible precisar los muchos detalles, los filmamos en este video para que se tenga una idea de sus proporciones. El tabernáculo consistía en 2 estructuras principales. En la parte exterior había un cerco hecho de varas y cortinas, las cuales delimitaban el patio. Al patio se entraba a través de una abertura en el lado oriental del cerco externo. La palabra hebrea Mishkan a veces se usa para referirse a todo el conjunto. Sin embargo, con mayor frecuencia se refiere solo a la segunda estructura, a la carpa grande que estaba dentro del cerco. El tabernáculo básicamente era una carpa sobre un armazón de madera. Este lo constituían marcos individuales que se iban uniendo. La estructura real del tabernáculo era casi 3 veces más alta y más ancha que el modelo que estoy usando. Cada marco tenía 5 piezas de madera de acacia, 2 piezas largas verticales unidas arriba, al centro y abajo por travesaños. El extremo de las piezas verticales se extendía más allá del travesaño inferior. Esas extensiones cabían en una pesada base de plata del mismo ancho que la tabla misma. Esta pared se hacía más estable al insertar varas en argollas en la parte de atrás. Había 3 paredes de estas. El lado oriental no tenía pared, solo tenía unas cortinas que colgaban de las varas. El tabernáculo estaba recubierto de 4 capas de materiales distintos. La capa interior era de lino bordado. Las figuras bordadas en ella podían verse por dentro en la parte superior y a través de las aberturas en los marcos. Esta capa se extendía por encima de los marcos de uno a otro lado. De este modo formaba el techo y colgaba por ambos lados hasta unos 50 centímetros del piso. Por encima de esta capa iban 3 más, que tenían como propósito proteger los marcos, las cortinas de lino y los implementos dentro del tabernáculo. Al ponerle estas 4 capas encima podía apreciarse un techo plano, no inclinado, por lo que el tabernáculo habrá tenido la apariencia de una caja. Varios de los artículos dentro del tabernáculo eran de madera de acacia. Este es el único árbol en la región del Sinaí que alcanza un tamaño considerable. El interior del santuario del tabernáculo se denominaba el lugar santo. Tenía 2 ambientes, uno externo y otro interno. El término lugar santo puede referirse a cualquiera de los 2, aunque normalmente se refiere al ambiente más grande fuera del velo, mientras que el más pequeño en el extremo oeste normalmente se denomina lugar santísimo. El lugar santísimo era una habitación en forma de cubo que medía unos 5 metros por lado.
El arca del pacto era una caja rectangular de 125 centímetros de largo, 75 centímetros de ancho y 75 centímetros de alto. Era de madera de acacia y estaba recubierta de oro y decorada con una moldura de oro alrededor. Al parecer, tenía una pata en cada esquina. En cada pata había una argolla. Por estas argollas se insertaban 2 varas para cargar el arca. También las varas eran de madera de acacia recubiertas de oro. Al insertar las varas a través de las argollas, se podía levantar el arca y cargarla sin tener que tocarla. Varias piezas del mobiliario del tabernáculo se cargaban de esta manera. El propiciatorio era la tapa que cubría el arca del pacto. Era rectangular, estaba hecho de oro puro y medía lo mismo que el arca del pacto. Encima del propiciatorio había 2 figuras doradas con alas que se llamaban querubines. En los días del Antiguo Testamento, los altares para ofrecer los sacrificios se construían al aire libre. Se hacían de grandes piedras apiladas de tal manera que formaran una plataforma. Las piedras que se usaban para los altares en el antiguo Israel no debían haber sido cortadas ni trabajadas con herramientas. Sobre las 4 esquinas superiores de un altar había unas protuberancias en forma de cuernos de toro. Tal vez simbolizaban a los animales sacrificados o habrán servido para colgar allí los utensilios de cocina. El altar del tabernáculo era de madera de acacia, y por fuera y tal vez también por dentro estaba recubierto de bronce. Era hueco y medía como 2,5 metros por cada lado, con una altura de 1,5 metros. En la parte interior del altar había una rejilla de bronce. Probablemente habrá servido para sostener las brasas ardientes y para permitir que las cenizas y la grasa cayeran al suelo. Para quemar el incienso se usaba otro tipo de altar, que era una especie de mesa en forma de caja hecha de madera y totalmente recubierta de oro. El incienso se quemaba en una pequeña vasija de metal, la cual tenía un asa para que el sacerdote pudiera agarrarla y llevarla al altar. Por lo general, se tomaban brasas del altar y se colocaban en la vasija y encima de ellas se echaba una pequeña cantidad de incienso que al quemarse despedía un grato aroma. Cuando los sacerdotes se disponían a oficiar, se detenían delante de un recipiente de cobre, también sobre una base de cobre. Tal vez este estaba descubierto en la parte superior para poder llenarlo de agua, pero se desconoce su estructura exacta. Los sacerdotes lo usaban para lavarse las manos y los pies. El lugar santo se iluminaba con la menorá, que era un candelabro de 7 lámparas. La menorá estaba hecha de una sola pieza de oro con un tronco central que descansaba sobre una base. De sus costados salían 6 brazos que junto con el tronco central formaban 7 brazos en total. En la parte superior de cada brazo había una lámpara de aceite. En el lugar santo había también una mesa de madera recubierta de oro, en donde se colocaban los panes y los diversos utensilios de oro que usaban los sacerdotes. Otros instrumentos de bronce eran usados por los sacerdotes en el curso del sacrificio. Estos servían principalmente para recoger la sangre de la víctima, para moverla mientras se quemaba, o para remover las brasas ardientes y limpiar el altar. Ofrecimientos de vino o libaciones se le ofrecían a Dios en el tabernáculo en el templo, que se pasaban de una jarra de oro a un tazón también de oro. La vestimenta del sumo sacerdote consistía en 8 prendas. Primero, como ropa interior, se ponía unos calzoncillos de lino. Sobre estos llevaba una túnica larga que casi le llegaba a los tobillos. Luego se ataba a la cintura una banda larga que estaba bordada con 4 tipos de hilo. Sobre estas prendas se ponía un largo manto azul que le llegaba hasta los tobillos. En el borde del manto se cosían en forma alternada campanillas de oro y granadas hechas de hilo. Luego se ponía el efod,
que era una especie de mandil con su propio cinturón y tirantes. Entre los tirantes y la parte superior del efod había un pectoral con piedras preciosas. Esto era una tela bordada doblada de modo que formaba una especie de bolsillo. Engastadas en las monturas de oro había 12 piedras preciosas con los nombres grabados de las 12 tribus de Israel. Dentro del pectoral se guardaban 2 elementos sagrados, el Urim y el Tumim. Sobre la cabeza el sacerdote llevaba un turbante, que era una larga pieza de tela enredada varias veces alrededor de la cabeza. En la frente el sacerdote llevaba atada una placa de oro que tenía grabadas las palabras «Consagrado al Señor».